Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga, les guarde, les multiplique y los haga crecer en su conocimiento, en el conocimiento de su amor y de su gracia. Gloria a Jesús. Me cuesta siempre un poco empezar a compartir con ustedes porque tengo tantas cosas en la cabeza que me cuesta ordenarlas. Pero el otro día estaba pensando y yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Qué me atrae de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hemos venido a buscar? Algo hemos venido a buscar, ¿no es cierto? O algo queremos encontrar. ¿Qué es ese algo que nos tiene acá? Esto es pregunta íntima, personal, ¿ya? Entonces, todos tenemos una razón de por qué estamos acá. Pero Dios nos da la pista y nos da pista de por qué debemos estar acá, ¿no es cierto? Para adorarle, para ser instruidos por la palabra, para exhortarnos unos a otros, servirnos unos a otros, para practicar la misericordia, la bondad, la generosidad y para aprender a pasar los obstáculos de la vida junto a mis hermanos, ¿no es cierto? Porque todos tenemos obstáculos en la vida. A cada minuto, cada paso, usted no sabe cuánto me costó llegar hoy acá. Ustedes no saben. No, por problemas, situaciones, vicisitudes, trabas que se van colocando. Pero ¿quién gana? El Dios Todopoderoso. Por eso estoy acá, ¿no es cierto? Gloria a Jesús. Bueno, debido a esta motivación de preguntarme a mí mismo por qué voy a la iglesia, a qué voy a la iglesia, qué voy a buscar a la iglesia, es que decidí compartir una palabra que para mí era un misterio. Es una palabra que es difícil de entender, que no se predica mucho, que no se enseña mucho, que los teólogos no están muy de acuerdo en la simbología de este pasaje, pero dije, algo el Señor nos va a enseñar, aunque sea un granito de arena, nos puede quedar, ¿cierto? Así que vamos a compartir en el nombre del Señor. Este compartir está en Mateo 25 y se trata de la parábola de las 10 vírgenes. Gloria al Señor. Es un pasaje muy hermoso, pero también es muy duro, ¿no es cierto? Yo cuando estuve estudiando esto temblaba a su palabra. Vamos a leer en el nombre del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, esta parábola, Señor, nos enseña muchas cosas tan profundas que quizás nunca comprendemos la profundidad, pero queremos que nos enseñe sobre un granito de arena respecto a esto, para poder cambiar nuestra manera de pensar, para acercarnos más al modelo de discípulo que tú quieres, para ser más responsable con lo que tú nos has dado. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta parábola que nos da luces de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer en tu reino. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Siempre decimos que Dios tiene su voluntad, su propósito, un proyecto, ¿no es cierto?, maravilloso, que lo creó, que lo pensó desde antes de crear al mundo. Él tenía pensado todo lo que Él iba a hacer, lo maravilloso de su amor, porque dentro del plan de Dios, que el punto central es que nosotros conociéramos su amor en Cristo, ¿no es cierto? Nadie puede amar a Dios ni tener comunión con Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso que estamos aquí, porque hemos conocido al Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? El Cordero inmolado que quitó el pecado y quita el pecado del mundo y quitó nuestro pecado y nos lavó por su sangre, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Mérito alguno teníamos para estar acá, para ser privilegiados y estar sentados delante de Él a través de su Espíritu Santo, aprendiendo y Él enseñándonos sus maravillas. Gloria al Señor. Por eso que a mí me conmovió esta palabra, porque cuando yo empecé a hacer estas preguntas, ¿para qué vengo? ¿Qué me motiva? ¿Qué voy a buscar? ¿He encontrado lo que estoy buscando? ¿Sé lo que estoy buscando? Y en realidad nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros nos enseñamos unos a otros a hacer la voluntad de Dios. Aquí yo tengo testimonio del amor de ustedes, ¿no es cierto? Cuando estamos en la intimidad, cuando estamos en clase, cuando vamos a predicar a la calle, cada detalle, cada cosa, ¿no es cierto?, muestra el amor del Señor en nosotros. Ahora, para los nuevos, ¿qué es una parábola? ¿Por qué usa el Señor parábolas? La definición de parábola. La parábola es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema en específico. En el fondo es una enseñanza que Dios la muestra en un ejemplo, ¿no es cierto?, en un ejemplo no real, pero que enseña un principio o una verdad, ¿cierto? Entonces, la parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza para todos nosotros. Acá en la parábola dice que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, ¿no es cierto? Entonces, dice la palabra de que Dios, el Señor Jesús, compró para sí con su propia sangre preciosa, ¿no es cierto? Nos compró como esposa, uniéndonos en matrimonio con Él, por un pacto eterno e irrevocable con el cual Él nos amó. Eso aparece más o menos en Efesios 5, 25 al 28. Sería bueno leerlo porque ahí viene el contexto de por qué esperamos al esposo.
Efesios 5, 25 al 28. Entonces dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. ¿Quién nos compró? ¿Con qué precio? Con su propia sangre preciosa. Ahora, ¿quiénes son las vírgenes? ¿Qué representa a las vírgenes? La iglesia. La iglesia. Muy bien, interesante esa acotación porque se me estaba olvidando de que las 10 vírgenes representan a la iglesia global, ¿no es cierto?, que Dios tiene, ¿no es cierto?, en este mundo. Pero en esta iglesia, ¿no es cierto?, hay dos grupos de personas: las vírgenes sensatas e insensatas. Y ahora estábamos preguntándonos, ¿quiénes son las vírgenes? Son aquellos creyentes que no tienen relación con el mundo, ¿ya? Aquellos creyentes arrepentidos y que han dado la espalda al mundo por fidelidad y amor a quien murió para rescatarlos de su condición pecaminosa, o sea, todos nosotros. Es aquel creyente que se mantiene alejado de las tentaciones y de los placeres del mundo carnal, puesto que espiritualmente está casado con Cristo. Nosotros somos las vírgenes de esta parábola. Estamos casados con Cristo. Esta parábola tiene una raíz en la costumbre judía, en el cual un varón, ¿no es cierto?, que quería desposar a una mujer, pagaba un gran precio por aquella dama, ¿no es cierto? Pagaba un precio grande, como el que Jesús pagó por nosotros, y él se iba, ¿no es cierto?, y después se la venía a buscar. Entonces, esta parábola tiene que ver con una costumbre judía en el cual el esposo compra a la esposa y viene a buscarla y se consuma el matrimonio. Entre medio de ello están los amigos del esposo y las amigas de la esposa que esperan estar o entrar a esa boda maravillosa, ¿no es cierto? Entonces ese es el contexto. No quisiera extenderme más acerca de esta costumbre porque es difícil de entenderla, siendo nosotros gentiles y no judíos. Gloria al Señor. Por lo tanto, las 10 vírgenes somos, o las vírgenes somos todos nosotros. Estamos casados con Cristo o desposados con Cristo, y Él es el que tiene una esposa en la tierra que se llama iglesia, y estamos aquí sentados hoy como la esposa de Cristo en este lugar. Gloria al Señor. ¿Qué es la lámpara? ¿No es cierto? Ellas tenían una lámpara. Las 10 vírgenes, cuando leíamos acá, arreglaron sus lámparas, porque en ese tiempo no había luz de la calle, ¿no es cierto? No había alumbrado público. Por lo tanto, cuando venía el esposo a buscar a las amigas de la esposa para ir a las bodas, entonces tenían que tener una lámpara encendida para que el esposo las pudiera ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa la lámpara? La lámpara, algunos eruditos y teólogos dicen, ¿no es cierto?, que lo que sostiene en las manos de las vírgenes es el servicio de amor al Señor. Es lo que sostienen en las manos las vírgenes, y habla de su servicio de amor al Señor. Es lo que podemos ver, lo que Dios puede ver, lo que cada uno puede ver del otro, ¿no es cierto? Dice la Escritura que somos sal y luz. ¿Y qué significaba la luz?
las obras justas, el servicio de amor. Y esto no había que esconderlo, sino que había que, esto no se coloca en un almud y esconderlo, sino que se pone arriba de una colina para que todos vean las buenas obras de los hijos de Dios. Por lo tanto, la lámpara es el servicio de amor que nosotros tenemos para con nuestro prójimo, para con el hermano, el vecino, el amigo, para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Qué ocupación tenían estas vírgenes? ¿Qué ocupación tengo yo y tienen ustedes? Nosotros tenemos una profesión. Cuando fuimos llamados, nos hizo profesionales del amor. Ahora ustedes van a dejar de ser pescadores y van a transformarse en pescadores de hombres. Esa va a ser su profesión. ¿Sí o no? ¿A quiénes les dijo eso el Señor? Cuando llamó a Pedro y a los demás apóstoles, ahora van a ser pescadores de hombres. Antes ustedes eran pescadores, eran profesionales de la pesca, sabían armar redes, sabían las corrientes marinas, las marejadas, los tiempos buenos para la pesca, todo eso eran profesionales. Nadie puede saber más que un profesional de alguna materia. ¿No es cierto? Los apóstoles pasaron de ser profesionales para el mundo a ser profesionales para el Señor. Y eso somos nosotros. Tenemos una profesión de fe. Nuestra vida tiene que girar en torno a la fe en el Señor. Nuestra vida tiene que girar en torno al Señor. La esposa espera al esposo como la prioridad uno. ¿A quién va a esperar la esposa si no es al esposo? Nuestra tarea principal es esperar al esposo, preocuparnos de nuestro esposo. Esa es nuestra profesión. ¿Usted tiene alguna profesión, hermano? No, yo no estudié. No, tiene una hermosa y bella profesión que es ser profesionales de la fe, hablar las virtudes de Cristo, ¿no es cierto? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted tiene que pensar desde que se levanta hasta que se acuesta en cómo agradar y servir al Señor. Cuando usted está haciendo una tarea o un trabajo para alguien más, tiene que decirle: Señor, ayúdame a hacerlo. Sin tu capacidad, sin tu gracia, sin tu inteligencia, sin tu sabiduría, no puedo hacerlo. Por lo tanto, en nuestro trabajo está el Señor presente. Y cuando estamos cocinando una carbonada, vamos a pelar las papas y los zapallos. ¿Qué más se le echa? Vamos a ir a comprar la carne molida, la calurita Maggi, y el Señor va a estar ahí y nosotros le vamos a decir: Señor, que quede bueno esto, Señor, que no se pase de sal, que no se pase de esto, de lo otro. ¿No es cierto? El Señor está en todas nuestras actividades. Gloria a Jesús. Entonces la ocupación que tenían las vírgenes era esperar la venida de su esposo. Y es un deber para toda esposa. Con la espera que nosotros tenemos del Señor, le honramos. Honramos a Dios cuando estamos con nuestro corazón diciendo: ven, Señor, ven, Señor, ayúdame, Señor, toma control de esta situación, Señor. Honramos al Señor. No somos independientes, somos dependientes de Él. Y eso es lo que Él quiere. Ahora, ¿qué condición necesaria debían tener las vírgenes? Debían tener las lámparas encendidas. Traduzcámoslo según lo que dijimos recién. Debíamos o debemos servir al Señor por amor y con amor siempre. Debemos servir
al Señor, mostrar nuestra virtud o la virtud de Él en nosotros, a los demás continuamente. ¿Ya? Debemos mantenernos vigilantes de la venida del Señor. ¿Qué es estar vigilante? Lo que recién hablábamos, que estar desde que me levanto hasta la tarde pensando en Él, cómo Él me ayuda, cómo yo le agrado, cómo yo hago las cosas, lo que sí es bueno, lo que es malo, lo que he hecho mal y le pido al Señor que me perdone, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Él. A veces los esposos y las esposas se ofenden, pero ¿qué hacen después? Nos reconciliamos, ¿no es cierto? Porque a eso nos mandó el Señor, el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué es el aceite? El aceite se usaba para echarle a la lámpara y encenderla, ¿no es cierto? ¿Y qué representa el aceite en la Escritura? El Espíritu Santo, la unción, ¿qué más? Todo lo que quieran decir del Espíritu Santo. Entonces, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y de la regeneración espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, tenemos nueva vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, las 10 vírgenes eran renacidas. Tenían aceite, tenían el Espíritu Santo, con la cual fueron selladas y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que todos somos regenerados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí Dios habla de 10 vírgenes, ¿no es cierto? Que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Ahora, ¿qué característica tenían las sensatas? ¿Qué característica tienen las vírgenes sensatas? Eran prudentes, ¿no es cierto? Eran previsoras. Uno lee y dice, y fueron y llenaron sus vasijas de aceite. Eran prudentes, eran sensatas, eran juiciosas, eran atinadas, eran cautas y precavidas. ¿Así es usted para con el Señor? ¿Es juicioso, razonable, es atinado, está preocupado de llenarse del Espíritu Santo? Otra característica que tenían estas vírgenes, que eran determinadas. ¿Saben lo que significa eso? Que se habían determinado mantenerse incólume ante cualquier corriente de este mundo que las moviera de su deseo de las bodas con el Señor. Se habían determinado. ¿Qué significa eso? Habían hecho una firme promesa a sí mismas de que contra viento y marea, a propósito, ellas iban a entrar a las bodas de su Señor. ¿Usted tiene esa determinación de servir al Señor contra viento y marea, contra todo obstáculo, contra toda oposición, contra toda burla, contra toda calumnia, contra toda injusticia? ¿Tiene esa determinación de seguir al Señor, servir al Señor, tener su lámpara encendida independientemente de las situaciones que vivan? Eso es estar determinado. Y eso es lo que hacían las vírgenes prudentes. Se determinaron. Y como ellas, cuando uno se determina, hace un pacto con uno mismo, se promete a uno mismo, entonces echaron mano de las vasijas y las llenaron de aceite para que cuando faltara o cuando pasara tiempo y se agotara el aceite de su lámpara, ellas pudieran llenar de nuevo su lámpara con aceite. ¿Por qué? Porque no querían perderse las bodas con el Señor o las bodas del
Señor. Y usted se ha determinado, como dijimos, se ha determinado a seguirlo, a servirlo en amor hasta el último día de su vida, independiente de las circunstancias que viva o que vivamos. ¿Está determinado o determinada? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué característica tenían las insensatas? Aquí podríamos hablar mucho, ¿no es cierto? Primero, ellas tenían en menos las bodas del Señor. Ellas tenían en menos. O sea, le llamaba más la atención las cosas de este mundo que tener un encuentro con el Señor. No tenían temor de Dios, más le importaba lo que opina el mundo, más le importa lo que opinan los demás que lo que opina Dios. Eso es temor a Dios. Que me importe más lo que opina el Señor de lo que yo hago, de lo que dejé de hacer, que lo que opinen otros hombres de lo que yo hago o de lo que yo dejé de hacer. Eso se llama temor de Dios. Que me importe la opinión de Dios si yo voy a caer en una falta. Que me importe más la opinión de Dios si yo voy a ser negligente en algo. Que me importe más la opinión de Dios si yo voy a voluntariamente hacer un acto pecaminoso. Que me importe más la opinión de Él a la opinión de los que me están arrastrando a hacer eso. Porque muchas veces nos dicen, no, hácelo nomás y no pasa nada. No, si aquí, acá, y esto, y argumentos, arriba, abajo. Anda, haz esto, haz esta cosa. Demás pueden sacar licencia pagándole a alguien. Y podemos poner millones de ejemplos. Millones de ejemplos. Pero tener temor de Dios es importarme más lo que opina Dios de lo que voy a hacer, de lo que opinan los demás de lo que voy a hacer. No tenían temor de Dios. No le importaba en el fondo que viniera el esposo. O se dejaron estar. Alguno de nosotros se ha dejado estar. Y ha tomado en menos lo que Dios le dio. ¿Qué otra característica tenían las insensatas? No tenían sabiduría. Porque el temor a Dios y la sabiduría son amigas. ¿No es cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No eran sabias. No ponderaron la salvación. Más ponderaron las cosas mundanas y pasajeras de la vida. No había sabiduría en ellas. No estaba ese guardar de su corazón para con el Señor. Y les faltaba algo muy importante. Les faltaba el amor a su esposo. El amor a aquel que la rescató con su propia sangre preciosa. Nos falta el amor a nosotros para amar a aquel que nos rescató con su propia sangre preciosa y nos hizo una iglesia santa, sin mancha y gloriosa, que es su esposa. Tenemos el amor, le estamos devolviendo su amor, estamos agradecidos de su amor, estamos tratando de amarlo como Él nos amó. Las insensatas no lo hicieron. La vasija es el corazón del hombre. ¿Qué características tienen que tener las vasijas, nuestros corazones? Tienen que estar limpios, tienen que estar dispuestos,
tenemos que ser diligentes. Tenemos que tener la luz verdadera que ilumina a todo hombre. ¿Cierto? ¿Qué es el aceite que dijimos? Es el Espíritu Santo. Es la realidad interior de la gracia en nosotros. O sea, usted tiene una realidad, ¿no es cierto? Una realidad interior. El Espíritu Santo está llenando su espíritu y son uno con Él. Es una realidad espiritual. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, ¿no es cierto? Nos da entendimiento de las Escrituras, nos da entendimiento de la voluntad de Dios, nos da entendimiento, ¿no es cierto?, de la obra que Él ha hecho a favor del hombre. ¿No es cierto? En Efesios dice: yo quisiera que fueran iluminados, ¿cierto? Pablo ora: espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendan la esperanza a la cual les ha llamado. ¿Cuál es la riqueza o la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Entonces, Él nos ilumina. Él nos cura. ¿Cierto? ¿Está alguno enfermo? Él nos cura, nos fortalece, nos dispone para el servicio, alegra nuestro corazón. Él hace brillar nuestro testimonio, porque el testimonio nuestro no es nuestro, es de Él. Y Él lo hace brillar. ¿Han escuchado testimonios que usted ha quedado con la boquita abierta? Yo he escuchado testimonios terriblemente lindos, maravillosos, donde uno lo único que quiere hacer es glorificar a Dios. Testimonios increíbles. Quizás alguno de ustedes tenga esos testimonios, o más de alguno. Todos tenemos testimonios. ¿Qué pasa si falta el aceite? ¿Qué pasa si falta el Espíritu Santo? Falta el testimonio sincero. Falta el testimonio sincero. Porque muchas veces vamos a decir cosas de la boca hacia afuera para impresionar, para agradar, ¿no es cierto? Pero no va a haber sinceridad en ese testimonio, porque no va a estar sujeto al Espíritu Santo. ¿Cierto? Falta el servicio diligente. Si no está el Espíritu Santo, yo no puedo servir diligentemente. Amén. No puedo, es imposible. Puede que comience a servir, y muy bien, pero después me voy a cansar. Amén. Usted puede sostener un vaso 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, pero al final lo va a tener que dejar, porque lo está haciendo en su propia fuerza. Por eso que el testimonio, que el trabajo diligente es hecho con la fuerza del Señor. Gloria a Jesús. Yo alabo a mi esposa, porque el otro día le dio un ataque de juventud. Yo le dije: oye, ¿te dio un ataque de juventud, niña? Ella siempre ha sido fortachina, tiene así unos músculos, ¿ya? Y ha tenido una fuerza terrible, siempre me ha ganado la fuerza. Y el otro día le dio un ataque de juventud y sacó toda esa fuerza que tenía en su juventud y desarmó y armó la casa en una tarde. No. Entonces yo digo, no fue ella, no podía ser ella, fue la gracia del Señor
en ella. Es la gracia del Señor en usted cuando hace las cosas bien. Cuando le salen fuerzas de flaqueza. Cuando hace cosas que usted creía que no podía hacer y las hace. Eso es la gracia del Señor. Es el aceite que nos está impulsando a hacer las cosas como se deben hacer. Las vírgenes sensatas se demostraron en un hecho. ¿En qué hecho? En que cuando vino el esposo, arreglaron sus lámparas y las mantuvieron encendidas. ¿Cierto? Por lo tanto, la llenura de su lámpara se va a ver de aquí hasta que usted muera. Y el día que usted muera, el día que parta de esta tierra, entonces va a ver el Señor la luz de su lámpara, porque usted hizo las cosas llenas del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener nuestras vasijas, nuestras lámparas llenas de aceite. Hace 2000 años que vino el Señor. Hace 2000 años que se está contando y se está hablando y se está predicando y se está enseñando que el Señor viene. Y algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero sí sabemos algo seguro, amados hermanos. Él viene. Él viene. Y si hay algo seguro que podemos decir y no equivocarnos, es que Él va a venir para cada uno de nosotros. O viene a buscarnos cuando cerremos los ojos y entreguemos nuestro espíritu, o va a aparecer en ese momento en que va a tomar en un abrir y cerrar de ojos a los que son de Él. Pero Él viene. Por lo tanto, que este pensamiento, ¿no es cierto?, que a veces inunda la iglesia, que el Señor no viene porque faltan profecías que se cumplan. No, todavía no, porque hay muchas nuevas generaciones que no le han conocido. No, todavía no, porque el tercer templo judío todavía no se ha edificado. No viene todavía por la razón A, B o C. Pero el Señor puede venir hoy y ahora para usted y para mí. Así que debemos ser apercibidos, estar apercibidos de eso. Hay una agenda que Dios tiene, que dice, hasta aquí, este es el día en que va a partir de este mundo. Este hermano, mi hermano, mi hijo querido, mi amado, mi discípulo, este es el día, lo tengo anotado. Usted no sabe el día, nadie sabe el día, pero viene ese día, va a venir ese día. Tenemos que despertar porque ese día viene. En general, la juventud, los jóvenes como yo, no creemos que va a llegar muy pronto. ¿No es cierto? Es la tendencia. Pero sabe que el cementerio está lleno de jóvenes. El otro día, hace un tiempo atrás, acompañé a mi esposa al cementerio. Y como me estaba medio aburrido, me puse a caminar por una calle. Y empecé a mirar las lápidas y ver las edades de las personas que estaban ahí. Jóvenes, 30, 15, 20, 50, 40, jóvenes, muchos jóvenes que han muerto de cáncer, de leucemia, de un montón de cosas, de atropellos, etc. ¿Verdad? Me impactó.
muchos jóvenes que parten de este mundo cada día. Así que meditemos, que no sabemos la hora de nuestra partida. ¿Cierto? Reacción de las vírgenes insensatas. Se dan cuenta de que sus lámparas se empiezan a apagar. ¿No es cierto? Se dan cuenta de que cometieron un grave error. Se dan cuenta de que están en mucho peligro. ¿Cierto? Le piden a las vírgenes sensatas aceite. Eso pasó con las insensatas, ¿cierto? Se dan cuenta de que cometieron un grave error. Piden a las sensatas aceite, pero estas sensatas le dicen que no hay aceite suficiente para ellas. Las insensatas y las sensatas, no es suficiente. ¿Qué más le dice? Vayan a comprar ustedes mismas para ustedes el aceite. Y mientras iban a comprarlas, ¿qué pasó? Vino el esposo y cerró la puerta. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje? Que la salvación es individual. Que usted va a salvarse por su fidelidad al Señor, por su amor, por su servicio desinteresado, por su amor, por su servicio, por su entrega, por su perseverancia, ¿no es cierto? Y nadie puede reemplazar mi vida, mi realidad espiritual con el Señor. Cuando aquellas vírgenes se encontraron, ¿no es cierto?, no tenemos aceite en nuestras lámparas, la enseñanza es que tú tienes que tener tu vasija llena de aceite. Tú y nadie más que tú. Algunos vienen y piensan que se van a salvar porque su mamá es muy cristiana. Algunos piensan que si yo vengo a la iglesia mis hijos se van a salvar porque Dios es fiel con uno, mientras los hijos hacen las de Kiko y Caco. Y aquí nos está enseñando el Señor que cada uno tiene su propia responsabilidad para con Él. Ni el esposo salvará a la esposa, ni viceversa, ni los padres a los hijos, sino que cada uno debemos ser responsables del llamado, del tesoro, del amor, del privilegio, ¿no es cierto?, de la elección que Dios hizo por nosotros. Cada uno debemos ser responsables de ese llamado. Cuando vino el esposo, se cerró la puerta. ¿Qué pasó después? Las vírgenes insensatas golpeaban. Pero salió el esposo y le dijo: ¿y ustedes? No os conozco. Lo más terrible de todo es que aquí está hablando de la iglesia. Lo más terrible de todo es que podría ser, no acá, en otra iglesia, que la mitad de esas iglesias se pierdan por no ser prudentes, no amar al Señor, no buscar al Señor, no ser llenos de su Espíritu Santo, no servirle diligentemente, y así podríamos nombrar todas las cualidades de un discípulo, de un amante del Señor, de uno que es realmente hijo de Dios.
Imagínense la realidad. 10 vírgenes y 5 se pierden. Se van a perder. Estaban entre nosotros, nos abrazábamos, nos queríamos, hacíamos las rifas juntos para el 18, para la Navidad, cenábamos, etcétera, etcétera. Y cuando venga el esposo, se van a perder. Gloria a Jesús, que nos está advirtiendo. Este es su amor, esto es su amor. No sobarnos el lomo, ¿no es cierto? Decirnos cosas agradables, que podamos aquí estar riéndonos y gozándonos, ¿no es cierto? Sino que nos está llamando la atención, porque Él sí quiere estar con cada uno de nosotros, porque derramó una porción de sangre por María, Juan, Margarita, etcétera, etcétera, etcétera. Derramó una porción de sangre por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios no quiere que esa sangre se pierda. Es ahí la exhortación. Es ahí que nos llama la atención. Es ahí que es necesario que reflexionemos en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Cómo podemos comprar aceite? ¿Quién me enseña a comprar aceite? ¿Quién me puede enseñar a comprar aceite? Yo quiero comprar aceite antes de que venga el Señor y llenar mi vasija de ese aceite. Todo lo que ustedes quieran decir sirve para comprar aceite. Orar. La palabra del Señor. Atesorar la palabra del Señor. Servir con amor. ¿Cómo más puedo comprar aceite? Visitar a los enfermos. Visitar a los que sufren, a los que lloran. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve preso y me visitaste. Llenamos nuestra lámpara de aceite, ¿no es cierto? Entonces, no es algo desconocido para nosotros tener la unción, la gracia del Señor, porque saben que siempre la regla de oro funciona, como sus promesas siempre funcionan. Pedir, buscar, llamar, porque todo aquel que pide, el que busca y al que llama, si a usted le falta aceite, pídale al Señor. Amén. Si se le está apagando la lámpara, pídale al Señor. Si escucha el rumor de la venida del Señor y no está apercibido, pídale que el Señor le despierte. Gloria a Jesús. Porque somos hijos, estamos en su casa, estamos en su familia. ¿Y qué quiere el Padre de los hijos? Enseñarles. El Padre quiere cuidar a sus hijos. ¿Le gustaría que su hijo se perdiera? Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. ¿Cierto? Amén. Así que tenemos el apoyo, el respaldo del Señor, tenemos la exhortación del Señor, tenemos la enseñanza del Señor y tenemos el Espíritu Santo que dice que Él intercede por nosotros, ¿no es cierto? Con gemidos indecibles. ¿A alguno le cuesta orar? Dice la carne es frágil, mas el Espíritu siempre está dispuesto. ¿No es cierto? Y Él les enseñará a orar como conviene. Él nos enseña a orar. ¿Quién dice, hoy me cuesta orar? Yo no sé orar, yo no puedo orar. ¿Cómo pueden orar tanto algunos hermanos? Porque usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo capacite. Tiene que pedirle al Señor que lo fortalezca en esa área débil, que es
fundamental para ser llenos de aceite. Porque todas las cosas tenemos que hacerlas dependiendo de Él. ¿Y cómo vamos a depender de Él? Si tenemos una actitud independiente. Dependencia es: Señor, ayúdame, no puedo, hazlo tú, enséñame. ¿Cierto? Señor, he pecado contra ti. Perdóname, Señor, no soy capaz de levantar mi mirada al cielo. Y el otro: gracias, Señor, porque yo ayuno y diezmo todo lo que tengo. Independencia. ¿Cierto? Pero el otro decía: sé propicio a mí. El Señor va a venir a cada uno de nosotros si nosotros tenemos la actitud de querer tener comunión sincera con Él. Gloria al Señor. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has ayudado, porque tú nos estás hablando, y sobre todo a mi Padre, ha sido un martillacito en la cabecita, papá. Ha sido un tironcito en la orejita, papá. Gracias por eso, porque tú a tus hijos los disciplinas. Gracias porque no nos tratas como bastardos, sino que te preocupas de nosotros. Porque la disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero da los frutos que tú quieres de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermano, ¿no te van a hacer a ti para dar informes? Hermanas, bendiciones. Quería recordar a los hermanos que deben la rifa puedan acercarse a mí, porque el día domingo, lo que me dijo